Muy buenas noches, yo soy Ángel. El día de hoy quiero hablarles acerca de un libro que compré en la Feria del Libro del año pasado, Historia Secreta del Perú, a cargo de Fred Rohner. Es doctor en español y cultura hispánica, magíster en filología, enseña artes escénicas y etnomusicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que bueno, es bastante ducho en su materia. El libro visualmente es bastante bonito, fíjense, este detalle. El diseño gráfico ha sido bastante bien logrado, pueden ver algunas imágenes solemnes y a veces un poco tragicómicas de la historia de nuestro país. Personajes como Nicomedes de Santa Cruz, ¿no? Ezequiel Ataucusi, por Dios, Tupac Amaru, Velasco, ¿no? Alfonso Ugarte lanzándose de su caballo, ¿no? Este libro fue publicado en el 2018 a cargo de EM Ediciones para el sello editorial Mínimo. Bueno, en 148 páginas, este libro nos dice mucho. Me ha gustado bastante, tiene una prosa bastante fácil. Está basado en un libro llamado Historia Secreta de Chile. Él no buscó hacerlo, sino se lo propusieron. Quiso escribir sobre lo sospechado y también lo que se sabe, pero no sale de un pequeño círculo, ¿no? El círculo académico. Por ejemplo, que el quechua no surgió en el Cusco. Nos habla de que nuestra historia está llena de mitos, rumores, relatos parciales que nosotros seguimos repitiendo, ¿no? Condenando a repetir esto. No es un libro de historia, puesto que no tiene el rigor, ¿no? Ni las herramientas metodológicas que tendría un historiador, ¿no? Él aclara que tampoco es una ficcionalización de la historia, ¿no? Entonces, en sí, este libro es un llamado a la reflexión antes que dar verdades únicas. Bueno, en eso yo concuerdo con él en el sentido de que, claro, muchas veces yo vengo de las ciencias sociales, no soy historiador titulado todavía, pero muchas veces uno habla, discute, cuestiona, pero no sale del auditorio. El libro está dividido en diversos capítulos, ¿no? Acerca de mitos que se siguen repitiendo. Ese es el tema con el que él quiere romper. ¿Por qué se prefirió el mito? Es la pregunta, ¿no? Porque el pasado es maleable, o sea, la historia nos permite recrear el pasado y de repente moldearlo a la imagen y semejanza de lo que nosotros queremos. En el que me pareció sumamente denso, en parte podría decir que no concuerdo con él, es el capítulo llamado El último hueso de Grau, a que él nos dice que hay una especie de obsesión al almacenar reliquias con la excusa del valor histórico, con todo y guardia de honor permanente. Claro, o sea, por supuesto que eso de la guardia de honor permanente es algo exagerado, pero él nos dice que hubiese sido más acertado fundar o refundar nuestra nación en el resguardo de las leyes, en el cumplimiento, en reconocernos como parte de un país diverso, por donde se lo mire. A mí me parece una visión que se va al otro extremo, o sea, una cosa en mi opinión no excluye a la otra. Guardar reliquias no debería ser ni de cerca la labor de un país, nos dice, pero o sea, ¿qué se hace con esas reliquias? Se pregunta por qué todos nuestros héroes son blancos, ¿no? Sin embargo, también esa pregunta me parece innecesariamente polémica porque hemos tenido muchos héroes eh, mestizos, indígenas, ¿no? El penúltimo capítulo se llama Una virgen que llora y una virgen de verdad. Claro, en ese caso sí, yo lo recuerdo bastante bien, era niño y él nos habla, incluso creo que menciona a Dante Alighieri, ¿no? El hecho de que los que van al infierno o al limbo creo que son los tibios, ¿no? O sea, ¿por qué la prensa miró a otro lado en la época de la tremendísima corrupción del gobierno de Fujimori? O sea, el gobierno de los medios es la relación. Montesinos intervenía directamente para comprar líneas editoriales, sí. Había una aceptación silente de los canales, por otro lado. Había un apoyar sin apoyar, o sea, no eran evidentes, no eran obvios en su apoyo al gobierno fujimontesista, sin embargo apoyaban embruteciendo a los peruanos, ¿no? Creando los famosos psicosociales. Caso uno, la Virgen que llora sangre en pleno Fujishock, o sea, cómo se quiere cambiar los reflectores, ¿no? De algo tan importante a una cosa prácticamente estúpida, ¿no? El caso 2, la anunciada vuelta a la vida de Sarah Ellen. Bueno, creo que Sarah Ellen, o nosotros la conocemos como Sarah Helen, ¿no? En la ciudad de Pisco al sur. Yo me acuerdo de, eso, de ese escándalo, que la gente se asustó, que iba a resucitar, que era una bruja, que era una hechicera, que estuvo con Drácula. Se tejieron tantas leyendas como personas creo que salían en la televisión hablando, ¿no? Cada una más inverosímil, ¿no? Que lanzó una maldición. Eh, bueno, ¿dónde estuvieron los medios, ¿no? Entonces los medios podían decir, sí, pero ¿qué tiene de malo divertir a la gente? Pero ahí él cuestiona algo que es la objetividad y el compromiso del oficio del periodista. Bueno, y por último el colofón, fe, mitos e historias, ¿no? Una imagen terrible, una imagen patética, triste de ver a Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente del Perú, arrodillado frente al cardenal Cipriani, al ex cardenal Cipriani, o sea que en casi 2 siglos de vida republicana no hemos podido ser verdaderamente un país laico.
Al margen de tener una religión o no tenerla, bueno, yo respeto toda religión, sin embargo, creo yo que sí, en eso sí concuerdo con el que debe haber una separación entre iglesia y Estado. Ahora, la propia Constitución reconoce el papel importante de la Iglesia Católica en la creación y formación de nuestro país, ¿no? Y eso hace que religión y política, a decir el autor, a veces tengan como que una frontera borrosa, ¿no? Y claro, o sea, ¿cuál es el límite? Mucha gente se sienta acá y dice, no, pero tú estás atacando la tradición católica. Y él dice, bueno, pero tradición también es ser machista, ser racista, ser clasista. Claro, ahí también él, hace algo o nos dice algo bastante polémico, ¿no? El hecho de ampararnos en la tradición. Pero bueno, por poner un ejemplo quizá un tanto burdo, no era tradición en el Imperio Romano sacrificar cristianos, o sea, no era tradición en la época de los incas regalar mujeres a los jefes militares, o sea, cuándo una tradición debe seguir siendo tradición y cuándo debe abolirse. Acá nos dice que merecimos haber sido gobernados por Ezequiel Ataucusi, ¿no? El líder israelita, ese mesianismo que tanto cala en nuestro país, ¿no? Y mi frase favorita está en la página 143, que Ataucusi no era una anomalía en nuestro sistema, sino era la confirmación de él. Y al igual que en el caso de Sarah Helen, o Sarah Ellen, no sé cómo pronunciar, hasta se pensaba que iba a resucitar, ¿no? Sus fieles estaban allí esperando el primer día, segundo día, la prensa se alimentaba como carroñera de eso, ¿no? Entonces concluye que lamentablemente nuestro país está fundado en chismes, en intereses egoístas, en ficción, en credos. Los museos, las instituciones culturales son algo más muerto que vivo. Y al inicio lo que dije, ¿no? Que reflexionar la historia, según él, no debe ser algo, una tarea privada de expertos, sino todo ciudadano, como en el caso del que no es un historiador profesional. ¿Qué diría un historiador profesional sobre esto? Me parecería un libro con más marketing que contenido. A mí me ha gustado, ¿no? Porque he puesto en diálogo muchas de las cosas que yo, como peruano de 32 años y como estudiante de historia, ya conocía, ¿no? Entonces no me ha parecido nada aburrido, no me pareció, no, eso ya lo sabía, sino que cómo se reflexiona y cómo se quiere llegar al público de una manera bastante, un lenguaje bastante sencillo. Esa podría ser también otra crítica a las ciencias sociales o otra crítica a los científicos sociales, a los eruditos, el hecho de haber una especie de divorcio entre ellos y el gran público.